bien, pues hola a todos y a todas. Es para mí un placer iniciar este ciclo de entrevistas que vamos a tener en los próximos años relacionadas con el proyecto Lead Future que tenemos aquí, ¿verdad? El proyecto financiado por la Comisión Europea y que se gestiona desde la Universidad de Murcia y del que forman parte además otras universidades que cooperamos en todo el proyecto, ¿verdad? La Universidad de Bonn, la Universidad de Salerno, la Universidad de Lovaina y nosotros, la Universidad de Estocolmo, formando un equipo que trabajamos y estaremos trabajando en los próximos años todo lo que tiene que ver con precisamente literaturas relacionadas con un cambio ecosocial, la responsabilidad también que desde la literatura tenemos con respecto a todos estos cambios que pueden producirse en el futuro y que deben producirse, ¿verdad? Vamos a aprovechar la visita estos días de nuestro invitado de hoy, ¿verdad? Manuel Ambrosio Sánchez, para precisamente tratar y comentar con él algunas cuestiones que consideramos importantes en todo lo que sería un poco el alma, el espíritu de todo el proyecto. Manuel Ambrosio Sánchez es profesor titular de la Universidad de Salamanca, además es alcalde de una localidad al sur de la propia ciudad de Salamanca, Morille. Ya creo que durante bastantes años, unos 20 y pico años, lleva Manuel en la alcaldía de esta localidad. Y bueno, o sea, su carrera profesional a nivel académico obviamente se relaciona tanto con los estudios de literatura, especialmente estudios de la Edad Media, ¿verdad? Literatura medieval, pero también del siglo XVIII. Hemos colaborado en alguna ocasión en el pasado y está aquí, en este caso, para un acto que tuvimos en el día de ayer, para el Festival de Literaturas Ibéricas que realizamos cada año en cooperación con los colegas de portugués. Pero además de eso, para la entrevista no viene tanto en calidad de académico, sino que viene en calidad de alcalde y todo lo que realizan en su localidad, en este caso en Morille, y que tienen mucho que ver con las cosas que nosotros trataremos en este proyecto y que por lo tanto merecen la pena ser escuchadas y tratadas, y por eso también yo creo que es una buena oportunidad para nosotros tenerlo aquí y poder hablar de todas estas cosas. Así que bienvenido, Manuel, es un placer para nosotros tenerte aquí con nosotros. Y yo creo que vamos a empezar directamente, como debe ser, ¿verdad? Preguntándote por el compromiso ecológico en el medio rural, en el caso de Morille en concreto, qué es lo que estáis haciendo, qué acciones se están desarrollando, etcétera. Adelante. Buenos días, muchísimas gracias Juan Carlos por la invitación y por la oportunidad de expresarme aquí en este foro. Y gracias, por supuesto, a todo el proyecto que me parece magnífico, a todos los miembros, al equipo técnico. En fin, estoy encantado de estar con vosotros y muchísimas gracias por vuestra cordialidad. Entrando de lleno en el asunto, en Morille tenemos desde hace muchos años una gran preocupación ambiental. Yo creo que en el concepto de ciudadanía la preocupación por el medio ambiente debería ir de suyo, debería ir absolutamente unida, ¿no? Desde hace años en Morille tenemos en marcha un proyecto que se puede ver en nuestra página web, con otras iniciativas que comentaré, morille.es, es una dirección muy sencilla, al que llamamos Morille Residuo Cero. El objetivo, hemos ido dando varios pasos, el objetivo es básica y fundamentalmente recoger puerta a puerta todos los restos, todos los residuos que se producen en cada uno de los domicilios y en los negocios de Morille, recogerlos puerta a puerta, es decir, se terminó esto de que a mí me parece algo que ya propio del pasado, de tener contenedores y basuras en las calles, y recogerlos, como digo, puerta a puerta y acopiarlos, básicamente acopiarlos, para que de ahí se trasladen a las plantas de reciclaje. Excepto el compost. De hecho, el proyecto Morille Residuo Cero empezó con el compostaje, con distintas áreas de compostaje que tenemos en Morille y también con composteros individuales en bastantes de los domicilios de mi localidad. Salvo esos, que lo vamos a tratar en el orgánico, que lo vamos a tratar en Morille, el resto se van a copiar y se van a trasladar, una vez que tengamos un volumen suficiente, como digo, a las plantas de reciclaje. Yo creo que en realidad todo debería empezar por una reflexión sobre lo que es y por no extenderme demasiado, sobre lo que es el concepto de basura. Yo creo que tenemos que buscar otra palabra, porque la basura implica algo que nos llega como, digamos, de una manera extraordinaria o azarosa,
y de la que te desprendes como buenamente puedes. Y no es así. Nosotros lo que adquirimos, cualquier consumidor, cualquier ciudadano, son productos, y entiendo que somos responsables de aquello que adquirimos y no podemos soltarlo sin más. Es decir, al adquirir cualquier objeto, del tipo que sea, una silla, un plátano, adquirimos también una responsabilidad sobre este producto, sobre este objeto, hasta el momento en el que inicia una nueva vida, más allá de su uso, ¿no? Entonces, me parece que el término basura pertenece a un pasado en el que no teníamos los problemas medioambientales que tenemos ahora, y yo creo que urge cambiar no solo nuestra mentalidad, sino también, me tendría que extender demasiado para explicar el concepto total del proyecto Morilla Residuo Cero, pero junto a un cambio de mentalidad tenemos que cambiar también, me parece imperativo, al menos en nuestro país, la fiscalidad. Si me permites, en 2 minutos te lo resumo. Claro. A mí me parece que el tema de las basuras en España es incluso anticonstitucional, porque cualquier impuesto, como es natural, se establece en virtud del gasto público que significa un determinado uso. Quiero decir, no se paga lo mismo al año por tener un Mercedes que por tener una motocicleta. No se paga lo mismo por un chalet de 8 plantas, bueno, 8 plantas no, de 4.000 metros cuadrados que por un apartamentito de 30. Sin embargo, con la basura parece que hay barra libre o tabla rasa y que se mide a todos los ciudadanos por igual. Eso no puede ser así. Es decir, aquel ciudadano que recicla, lógicamente tiene que pagar muchos menos impuestos de transporte, de reciclaje, de restos, de basura, llamémoslo como queramos, ¿no? Aquel que recicla. Y el que no recicla tiene que pagar considerablemente más porque está provocando un gasto público. Entonces, por eso digo que no me parece constitucional el tratamiento estándar de basuras para cualquier ciudadano prácticamente en toda España. Esto no puede ser así. El gasto público ahora mismo que tiene mi país en el tema de las basuras es enorme, con los CTR, los centros de tratamiento de residuos, etcétera, etcétera, de los que se podría hablar durante horas. Es insostenible y al final va en los impuestos de todos, ¿no? Yo creo que es absolutamente preciso cambiar la fiscalidad, no solo la mentalidad, sino también la fiscalidad. Muy bien. Otro tema que resulta, al menos en mi experiencia también, las veces que he visitado Morille, ¿verdad? La creación de un lugar, desde el punto de vista de la ruralidad sobre todo, ¿verdad?, que presenta hoy en día una clara alternativa a lo que es la vida urbana. Y yo creo que en el caso de Morille tiene mucho que ver con ese futuro sostenible que también se practica en el pueblo. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco precisamente de esas alternativas que el mundo rural ofrece al ciudadano contemporáneo que habita las grandes ciudades y que por lo tanto se ve abocado a unas formas también de vida muy imbricadas en todo lo que sería precisamente en esa vida urbana, que no deja de ser hasta cierto punto también, bueno, obviamente es una forma de vida, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no deja de producir también dentro de ese propio sistema que es la propia ciudad una serie de elementos de contaminación que no son visibles al menos en pueblos como Morille. Me gustaría que nos hablaras un poco de esa alternativa que ofrece Morille a todo esto, ¿no? Sí, bueno, la pregunta la planteas así de una manera muy sencilla, sintética, pero verdaderamente creo yo que daría para mucho, ¿no? Es compleja y tiene muchísimas ramificaciones. Por resumir, yo diría que la vida en el medio rural, la vida en la naturaleza, la vida en casi cualquier núcleo de población pequeño en el campo, hoy en día, en 2025, es verdad que se pueden tener todavía algunas deficiencias en algunos aspectos, pero en general te permite disfrutar de las comodidades y de las tecnologías y de las oportunidades del siglo XXI. En línea con lo que puede ocurrir en una gran urbe, en una ciudad, pero con ventaja para el campo respecto a la ciudad, ofrece otras posibilidades que son muy difíciles de encontrar en una ciudad, que tienen que ver evidentemente con la naturaleza, con el aire limpio, el contacto directo con una vida que a mí me parece no solo mucho más natural, sino mucho más, en el fondo, humana, ¿no? Esta falta, lógicamente, de masificación creo que
es una de las ventajas fundamentales de la vida en el medio rural, ¿no? Hemos sufrido en el siglo XXI diferentes colapsos o momentos que han puesto en cuestión las formas de vida moderna. El último ha sido hace apenas 3 días el apagón que hemos sufrido con graves consecuencias, ¿no? Y disrupciones en la vida cotidiana en la península ibérica. Pero antes hemos tenido el COVID y antes de eso sufrimos la crisis de 2008. Yo verdaderamente no creo que sea para nada positivo de ninguna forma que el medio rural se potencie precisamente porque el modelo urbano entra en crisis. Esto ya históricamente ha ocurrido, ocurre por ejemplo con la llegada del feudalismo tras la caída, que era en buena medida urbano del Imperio Romano. Creo que esto no es bueno. Cualquiera que, yo creo que pensemos las cosas con un poquito de detenimiento y de sensatez, no podemos desear que el hundimiento de un modelo de megalópolis, ¿no?, de enorme ciudad, convenga para el desarrollo de la vida en el campo. Eso de ninguna manera. Yo creo que la vida en el campo tiene que ser una alternativa, es lo que intentamos en Morille, tiene que ser una forma de vida diferente. Digo Morille, pero como símbolo de otros muchos lugares en la geografía, en este caso de la península ibérica, donde se puede desarrollar, como digo, con las potencialidades de la vida urbana, una forma de desenvolverse más sencilla, más natural, más armónica, y yo diría que en definitiva con muchas más posibilidades, ¿no? Ambas deben ser complementarias. Sí, ¿no te parece que tiene mucho que ver también con esto que últimamente está bastante de moda y que se habla mucho también a nivel político, ¿no? Sí. La cuestión de la España vaciada, todo Claro. esto, ¿verdad? De qué manera estos lugares representan también alternativas precisamente para evitar esa, digamos, esa ida, ¿no? Esa huida, si quieres, de alguna manera, que suena un poco más drástico quizá, ¿no? Precisamente el medio rural, cuando realmente hay muchas bonanzas a las cuales podemos aludir para atender precisamente a la vida en esos espacios, ¿no? Claro, sí. Recordarás que yo ayer me extendí un poco en el tema de la imagen. Para mí es fundamental a la hora de terminar con esta idea de la España, o empezar a terminar con esta idea de la España despoblada o vaciada, el mejorar sustancialmente la imagen que se proyecta del medio rural, ¿no? Creo que en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la literatura, en el cine, etcétera, en las noticias, la visión que se tiene del campo, de los pueblos, no es la correcta. Sí. Esa imagen generalmente, a efectos, digamos, del siglo XXI, no existe o es francamente negativa, y tenemos que cambiar eso y simplemente dar una visión más justa, más equitativa, sí, ciertamente de cómo se vive en el campo, de cómo somos los pobladores rurales, cómo son nuestras viviendas, cómo son nuestros oficios, en fin, cómo nos desenvolvemos. No creo que debamos reivindicar otra cosa que la objetividad que se reclama para cualquier otro ámbito de la convivencia. Me gustaría que comentaras algo en relación a algo que también comentabas ayer, por eso me parece relevante también, que tiene que ver con las grandes infraestructuras que a veces pensamos que cambian, que modifican el espacio de una manera significativa, incluso a veces contaminando visualmente lo que antes era, por ejemplo, imagínate esos campos de encina típicos de Castilla, de repente tirar ahí la autovía como se tiró, y el efecto que pensando que iba a ser tener un efecto positivo, al final ha acabado teniendo incluso un efecto negativo para todo ese, no solo el medio ambiente, porque en sí cualquier gran infraestructura que se planee va a tener un efecto directo con el medio ambiente, sino también para la vida en estos lugares, ¿no? Sí. En España tú sabes que casi cualquier gran proyecto, una infraestructura es un megaproyecto, va acompañado de una extensa literatura medioambiental, reglamentística, etcétera, etcétera, ¿no? A veces excesiva, cuando yo creo que el cuidado al medio ambiente, el cuidado a la naturaleza, se puede expresar sin tanta parafernalia y posiblemente en medio folio. Las infraestructuras es evidente que provocan determinados daños al paisaje, bueno, en distintos campos, pero son necesarias. Yo no tengo ninguna duda de que tiene que ser así, ¿no? Y que verdaderamente estos estudios sensatos deben minimizar esos impactos. Pero necesitamos esas grandes vías de comunicación, esas vías de gran capacidad, ¿no? Siempre con moderación, ¿no? He sabido, por ejemplo, que hay mucha gente, entre los que me cuento, que defendemos un tren de media velocidad, o si queréis de velocidad, bueno, suficiente, 150, 160 kilómetros por hora, y no necesariamente trenes carísimos que solo conectan
ciudades y que van a 300 o más kilómetros por hora, ¿no? Esto como un ejemplo de que cualquier ejercicio, como digo, de acción pública y política tiene que ir acompañado de la reflexión. Pero en concreto respecto a lo que me preguntas, es sabido, las autovías en Castilla y León, y en concreto en la provincia de Salamanca, han servido, y las hemos reclamado y añorado durante décadas, han servido para vaciar los pueblos. La gente que tenía sus trabajos a 1 hora de Salamanca percibió que podía vivir en Salamanca y desplazarse de la ciudad los días que hiciera falta a los terrenos de labor o a atender el ganado, ¿no? De modo que han tenido un efecto, como digo, no deseado, ¿no? Todos considerábamos que esas autovías iban a reforzar la población rural y ha sido justo lo contrario, ¿no? Yo creo que esto, por lo tanto, tenemos que meditarlo con calma, ¿no? Muy bien. Quisiera ahora ir digamos, a lo que sería el núcleo de los intereses también del proyecto, que tiene que ver con la literatura, sí, y ese futuro ecosostenible, ese cambio social, o si quieres, cambio ecológico también, al que aspiramos de alguna manera, con esa mentalidad que creo que debe de alguna manera ya eclosionar de forma definitiva para tener conciencia sobre todas estas cuestiones que están pasando. Y más a nivel general, porque luego quisiera preguntarte más en concreto al final por estas dos cosas muy concretas también, ¿no? Tanto el PAN como el Cementerio de Arte, pero antes quisiera una visión general tuya a partir de tu experiencia, no solo como investigador en la Universidad de Salamanca, pero también por tu experiencia, el tiempo que llevas en Morille, por precisamente la contribución de la literatura, el arte o la cultura, si quieres, en general, a ese cambio de conciencia medioambiental y cómo eso se percibe también en Morille, por ejemplo. Sí, bueno, ayer hablé un poco de la conexión, que para mí son inseparables, entre la economía y la cultura, ¿no? En Morille, y a mí particularmente, me cuesta diferenciar ambas cosas, creo que van unidas, ¿no? Y en ese paquete de interacciones y de sinergias, obviamente hay que meter el arte y hay que meter la literatura. Yo creo que nuestra visión del mundo, en política, quieras que no, ofreces una visión dirigida del mundo, y también nuestro compromiso ciudadano, yo creo que hace que no podamos tener parcelas estancas, ¿no? Y desentendernos de determinadas cuestiones, sino que el compromiso y la convivencia, el humanismo, en definitiva, se expresa en un conjunto de valores y en un conjunto de disciplinas. Yo no tengo ninguna duda de que en el caso de Morille toda esta interacción de cuestiones está funcionando, es decir, ofrece resultados que son la repoblación, la dinamización del municipio, etcétera, etcétera. En particular en el ámbito de la literatura, por supuesto. La literatura para nosotros es crucial, no solo en el festival del que hablaremos enseguida, sino a lo largo de todo el año. Hemos explotado, de hecho, mucho las conexiones, no demasiadas, pero que teníamos en Morille con el ámbito histórico en la literatura. Qué sé yo, este año celebraremos a Carmen Martín Gaite. A Carmen Martín Gaite le hemos dedicado y lo inauguraremos un nuevo paraje, un nuevo paseo en mi municipio. Creo que fue hace 2 años, hemos dedicado una plaza a una dramaturga notable española, Elena Pimenta. Vamos a dedicar también otro espacio a Charo López. Nos interesa la literatura, pero en esta interconexión que te comento, también la vindicación de lo nuestro. Claro. Yo no puedo entender que estas 3 que acabo de mencionar, Charo López, Elena Pimenta o Carmen Martín Gaite, no tengan apenas o ninguna calle o plaza en la provincia de Salamanca, ¿no? Esto no me parece concebible, ¿no? Por eso trato de decirte que el compromiso en todos los aspectos yo creo que se debe ejercer de consuno. Si me permites, voy a hacer un pequeño paréntesis para ir para atrás, porque es una cosa que no quiero dejar pasar, porque significa una amenaza seria para el medio rural, y es que, así como creo que las infraestructuras de comunicación son absolutamente necesarias, la telefonía, etcétera, y es verdad que habrá que minimizar el efecto y el impacto en el paisaje, hay otros aspectos que creo que se tienen que cortar de raíz. Y uno de esos es la amenaza de las macrogranjas. Es algo que creo que políticamente hay que intervenir, porque los problemas medioambientales que provocan son absolutamente enormes, no contribuyen a la fijación de población en el medio rural, al revés, la espantan y desde luego acaban con modos de vida que no se pueden perder. No es lo mismo, y ha sido tradicional de la provincia de Salamanca, y es de altísimo valor la producción en extensivo, cabras, ovejas, cerdos, vacas.
no es lo mismo que lo que se está instalando y se está proponiendo hacer ya en macrogranjas, con elementos añadidos que son las plantas de reciclajes de purines, que yo entiendo que, digamos, en una dimensión razonable pueden ser bienvenidas, porque entraríamos en un tipo de economía del reciclaje, etcétera, pero en las dimensiones que se están planteando, con miles o decenas de miles de cabezas y plantas de reciclaje absolutamente desmesuradas, van a acabar con el medio rural, ¿no? Y lo considero verdaderamente incompatible con una difusión o una divulgación de las artes, de la cultura o de la ecología, ¿no? Francamente son incompatibles, creo que eso son decisiones ciudadanas y políticas y hay que ponerle freno, pero además sin ambajes, ¿no? Muy bien, totalmente de acuerdo además. Bueno, y por último quisiera, claro, que habláramos un poco de, precisamente como iniciativas culturales integradas en el medio rural, pero también muy ensambladas con todo el espacio natural, porque eso es una de las claves que yo creo que se vindican desde Morille, ¿no? Y en todo lo que hacéis ahí. Yo creo que es obvio que esa reivindicación del espacio natural como además ecosostenible, etcétera, es muy evidente y se percibe también en la manera en la que se percibe y también en la que se realiza y se materializa tanto el Cementerio de Arte como el PAM, el Festival Poético, ¿verdad? Sí. Si se pudiera también, si pudieras contar algo sobre eso, pero al mismo tiempo, si se puede decir, porque creo que es algo que va a suceder en los próximos días, la manera en la también, o sea, relacionado con lo que decías antes, por ejemplo, esto que estáis haciendo y preparando con Pilar Bonet, por ejemplo, la manera en la que estáis integrando, incluso creo que en un muro del pueblo, un poema suyo. Yo creo que es realmente interesante, y aprovechando también la visita de ella, creo que esta mañana, Pilar Bonet, creo que esta mañana en Morilla. El viernes por la tarde, ¿verdad? Bueno, pues quisiera que hablaras un poco de todo esto para ir concluyendo. Sí, si te parece, te lo puedo decir de una forma un tanto simbólica, ¿no? Hace 3 años, y dentro del proyecto Morilla Residuo Cero, que aspira, como he dicho, a eliminar por completo los contenedores, las papeleras de las calles y que todo salga de las casas ya convenientemente separado para la planta de acopio, pusimos en marcha una iniciativa vinculada a un grupo de investigación reconocido de la Universidad de Salamanca, que es la modesta, sencilla recuperación de 3 razas autóctonas castellanas en peligro de extinción. Una es la gallina castellana negra, que afortunadamente, gracias a una asociación que se llama Ganeca, está recuperándose, pero de una manera espléndida, ya no corre ningún peligro de extinción, la gallina castellana negra. La raza caprina de las 2 mesetas, que es así, quedan poquísimos ejemplares en Salamanca y en Zamora, muy poquitos rebaños. Y la oveja castellana negra, que también corre peligro de extinción, aunque hay algún rebaño, en concreto de la Diputación Provincial de Salamanca, que nos cedió los primeros ejemplares. Pues bien, con estas 3 razas, sobre todo con las ovejas y las cabras, lo que hacemos es limpiar de maleza los espacios urbanos y también rústicos del municipio. Morilla está cruzado por dos regatos que se juntan a la salida del pueblo y que constituyen el nacimiento del Zurguén. El Zurguén, como sabes mejor que yo, fue un río literario que desemboca en Salamanca. Digo río literario porque dio lugar a la Arcadia salmantina del siglo XVIII, con Belén de Valdés, Iglesias de la Casa y otros muchos, ¿no? Entonces tenemos la literatura, tenemos modos de vida tradicionales, en este caso la defensa medioambiental de las razas autóctonas, que están limpiando los regatos del pueblo y además lo hacen maravillosamente bien. Ciertamente seguimos metiendo las desbrozadoras donde no tenemos otro remedio, pero hay muchísimos espacios que nada limpia de forma más ecológica, natural y barata que las ovejas y las cabras y las gallinas que picotean también en los regatos. Pero finalmente, este grupo de investigación reconocido, que te digo, de la Universidad de Salamanca, y sobre todo con la labor de un artista, el autor del Te quiero de Morille, que visteis ayer en una imagen sobre la escombrera, que se llama Alfredo Omaña, él puso en marcha el verano pasado, y lo va a continuar este año, un proyecto de melar ovejas. Melar ovejas, un proyecto artístico y al mismo tiempo de investigación. Las ovejas se melaban después del esquileo, es decir, se marcaban con el sello ganadero para que en la trashumancia
cada propietario supiera cuáles eran las suyas y no se entremezclaran los rebaños con demasiado problema, ¿no? Pues bien, siguiendo esa técnica tradicional y recuperando este procedimiento de melar ovejas, Alfredo Maña, con los chavales del pueblo el verano pasado, durante el PAN, durante el festival, y esto es el festival, meló las ovejas, pero claro, a su manera, con mensajes como paz, bondad, amor, bueno, y otros más divertidos y provocativos, de tal forma que al moverse las ovejas, que llevaban el melaje en los costados, pues se generaba un discurso en parte, podríamos decir, sorprendente, y en otra parte, yo creo que afortunadamente muy profundo, ¿no? El PAN aspira a eso, aspira a difundir, lo creamos en 2003, vamos este año por la 22ª edición, y lo que pretende es conciliar la tradición y la vanguardia, la experimentación y el divertimento, la fiesta y el encuentro. El cementerio de arte que crearon los artistas Javier Utray, ya fallecido, y Domingo Sánchez Blanco en 2005, Domingo Sánchez Blanco sigue al frente en el candelero, ¿no? en la punta de lanza del cementerio de arte en todos y cada uno de los proyectos que se ponen en marcha. El último fue el sábado pasado, y tendremos otro enterramiento de Piedad Bonet este viernes. El cementerio de arte, aunque obedece a un propósito artístico muy definido, que es el museo mausoleo, como le gusta llamarlo a Domingo y a otros, aspira directamente a enterrar piezas, proyectos, iniciativas artísticos, ¿no? Pero más allá de eso tiene un hondo componente, lo mismo que el Observatorio del Piano Arruinado, que va ligado al cementerio de arte. Lo que pretenden es, de una manera mucho más amplia, conectar con la naturaleza, conectar con un sentido profundo y reflexivo de la vida, de la convivencia, etcétera, ¿no? Y yo creo que el medio rural, cada pueblo tiene sus oportunidades y tiene desde luego su idiosincrasia, ofrece esas facilidades de una manera muy ventajosa, ¿no? ¿Podrías comentar algo de lo de Piedad Bonet, si quieres, lo de que habíamos hablado, lo del muro? No sé si es algo... Bueno, es una sorpresa, pero como vosotros vais a emitir esto seguramente, espero después del viernes, os lo pido encarecidamente, porque es una sorpresa para ella. Hay un poema de Piedad Bonet absolutamente magnífico, que habla de la rigidez del muro. De hecho, ese es el título, La rigidez del muro. Habla del muro, todos conocemos la polisemia del término muro, ¿no? De ese muro que cierra, pero que a la vez insinúa y acaso vela y sugiere el acceso a un ámbito pues estupendo o seductor, ¿no? Es también un poco la ambivalencia de los muros que separan, pero al mismo tiempo invitan de algún modo a pasar al otro lado. Pues bien, vamos, como una sorpresa para Piedad y un homenaje a su deferencia por venir a nuestro pequeño pueblo de 228 habitantes, porque no somos más, vamos a escribir letra a letra en uno de los muros del pueblo este poema. Pero en realidad el proyecto tiene más trascendencia, porque, como digo, al final todo se combina, ¿no? Nosotros tenemos un muro que es la tapia de una vivienda particular cedida al ayuntamiento para que se utilice como muro de grafitis, de exposiciones y demás, al que llamamos muro de la poesía. Después de las iniciativas de hace unos meses, el muro de la poesía ahora mismo está vacío, no tiene más que el título. Es un muro de unos 28 metros de largo por unos 2,80 de alto. Encementado, como deben ser los muros sobre los que se interviene, ¿no? Y lo hemos llamado así, el muro de la poesía. Forma parte de un proyecto mayor de Javier Seco, de un jardín que va dedicado al gran poeta visual Antonio Gómez. Forma parte de ese paraje de Morille junto al Cedmo. Pues bien, ahora mismo solo está el título, Muro de la Poesía, y bueno, la verdad es que yo ya me lo estoy imaginando. Hoy comenzaban a pintarlo y me lo estoy imaginando y estoy absolutamente encantado, ilusionado, como un niño con zapatos nuevos, a ver qué cara se le queda a Piedad Bonet cuando lo vea, que espero que sea estupendo. Comentaba lo de Piedad sobre todo porque además es una de las autoras que sin duda alguna van a componer parte del proyecto que estamos haciendo de literatura y futuro, ¿verdad? Y aparte de otros muchísimos grandes nombres, la nómina es enorme, pero son todos autores comprometidos y también con autores que tienen en sus obras literarias ese componente de la naturaleza, de un poco también defensa de valores también medioambientales, etcétera, etcétera. Así que
por eso te lo preguntaba. Sí. Y no desvelaremos obviamente la sorpresa, porque Sí, esto evidentemente va a aparecer más tarde. Hace unos meses estuvo en Morille Gioconda Belli, paseó por el Cementerio de Arte, le encantó, ha propuesto hacer una performance. En apenas 3 semanas también estará con nosotros Olvido García Valdés. Son las dinámicas, ni siquiera que tratamos de fomentar, yo creo que ya surgen de una manera natural, ¿no? Cuando has creado unas infraestructuras, un equipamiento y sobre todo una red de acogida y de hospitalidad, pues estas cosas funcionan de manera natural. Muy bien. Pues eso es todo. Muchísimas gracias, Manuel, ¿verdad? por estar aquí con nosotros, y muchísimas gracias a todos también y a todas. Pues muchísimas gracias. Gracias.